buenas tardes a todos. Es un gusto poder estar con ustedes nuevamente en este nuevo episodio. Mi nombre es Alex Barrera y queremos darle la bienvenida a este nuevo programa. También quisiéramos introducir a nuestros participantes de hoy y agradecerles por estar conectados con nosotros. Quisiéramos agradecerle a nuestro pastor Mark Much, quien fue pastor y miembro de Iglesia Cornerstone en Estados Unidos y fue enviado como misionero a Guatemala para empezar una nueva iglesia de sana doctrina. Bienvenido, Mark. Gracias, Alex. Es también un placer y estamos muy contentos de tener a nuestro invitado especial con nosotros, nuestro hermano Pastor Manuel Charán, quien es pastor de la Iglesia Bautista Renacer en Honduras, a quienes les amamos y les mandamos un fuerte abrazo desde la distancia. Gracias por estar con nosotros, pastor. Muchas gracias, mi hermano. Muchas gracias por la invitación al pastor Mark, a la Iglesia Bautista Reformada Antorcha. Para mí es un privilegio poder compartir con todos ustedes. La Iglesia Antorcha es para nosotros una iglesia hermana, una iglesia que amamos mucho, ¿verdad? Toda la asamblea y a todos nuestros hermanos que están por allá, muy queridos, las familias, ¿verdad? Siempre les recordamos y siempre oramos por ellos y pues nos sentimos muy privilegiados de poder estar acá y de poder compartir con todos ustedes. Muchas gracias, Alex, por la invitación también. Sí, gracias, pastor. Es una bendición para nosotros tenerte aquí y en verdad es un privilegio para nosotros escuchar tu enseñanza de la palabra de Dios. Gracias por servirnos en esta manera. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Tenemos hoy, en nuestro segmento de hoy, un programa el cual queremos hacerle algunas preguntas a Pastor Charán sobre el tema que tenemos, que es la fe salvadora. Y queremos ver cómo podemos entender la doctrina bíblica de la fe desde la perspectiva divina, ¿verdad? Desde la perspectiva de Dios y desde una perspectiva humana, ¿verdad? Para que podamos aplicarla. En este tiempo difícil de coronavirus, ¿verdad? Sabemos que muchas personas tienen miedo y dudas sobre su salvación, por lo que decíamos compartir las enseñanzas de Cristo sobre la importancia de la fe en la regeneración, debido a que sin ella no podemos entrar al reino de Dios. Así que, empezando con el programa, Pastor Charán, queremos hacer la primera pregunta, que es, ¿por qué es importante entender el significado bíblico de la fe salvadora? Sí, claro, mi hermano. El entendimiento de la fe es importante para el entendimiento de la salvación. Si nosotros no sabemos qué es la fe, no podemos realmente comprender cuál es la base de nuestra salvación. Uh-huh. Y eso lo vemos nosotros bien claro en Hebreos 11:6. Hebreos 11:6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Esa palabra ahí es muy importante, ¿verdad? Para los hermanos que nos están escuchando, subrayela ahí en su Biblia. Dice Hebreos 11:6, el que se acerca a Dios es importante que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe nos lleva a nosotros a tener a poder creer en el Señor, a poder poner nuestra confianza en el Señor y en su obra perfecta. Entonces, nosotros tenemos que comprender realmente lo que significa esa fe para que podamos de esa manera entender la base de nuestra salvación. Entonces, es importantísimo que nosotros aprendamos este concepto de fe, porque como dice Hebreo ahí, es imposible que alguien quiera agradar a Dios, que alguien quiera acercarse a Dios, que alguien quiera tener la salvación si no entiende primero qué es la fe, si no tiene la fe, ¿verdad? Sin el entendimiento de esta fe salvadora, no vamos a poder entender nuestra salvación. Y esto es importante porque no toda la fe salva, mi hermano, no toda la fe es para salvación. Y si consideramos nosotros los ejemplos bíblicos, vamos a ver que esto es cierto a lo largo de todo el relato escritural. Por ejemplo, tenemos el pueblo de Israel, que después de que fueron sacados por mano poderosa a través de el Señor obrando con Moisés
vieron los milagros que el Señor obró en Moisés y su liberación, cómo pasaron el Mar Rojo, ¿verdad? Y Éxodo 14:31 nos dice, el pueblo temió al Señor y creyeron. O sea, tuvieron ese elemento de creer en el Señor y en Moisés su siervo. Sin embargo, de la mayoría de ellos se escribió que sus cuerpos cayeron en el desierto y que él juró que no entrarían en su reposo. Dice Hebreos 3 del 17 al 18. Entonces, aunque el pueblo de Israel creyó en Jehová y vieron sus milagros, vieron su mano poderosa con lo que los sacó de Egipto, ellos, su fe no logró agradar al Señor y quedaron tendidos en el desierto. Otro ejemplo de esto es también el pueblo de Judá. Cuando el emperador de Asiria, Sennacherib, con su gran ejército llega y pone sitio sobre las ciudades, viene Ezequías y dice, sed fuertes y valientes, no temáis ni os acobardéis a causa del rey de Asiria, ni a causa de toda la multitud que está con él, porque el que está con nosotros es más poderoso que el que está con él. Con él está solo un brazo de carne, pero con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos. Nosotros leemos esto en 2 de Crónicas 32, del 7 al 8. Y también podemos leer ahí que el pueblo confió en las palabras de Ezequías. El pueblo tuvo fe en las palabras de Ezequías. Ezequías había hablado efectivamente la palabra de Dios y para las personas apoyarse en esas palabras que Ezequías les había dado era lo mismo que apoyarse en las palabras mismas del Señor. Sin embargo, nosotros vemos más adelante en el relato de este pueblo que 15 años después, este mismo pueblo que había puesto su confianza en las palabras de Ezequías y había confiado en Dios, este pueblo hizo lo malo más que todas las otras naciones que el Señor había destruido. Y podemos leer acerca de esto en 2 de Crónicas 33:9. Entonces ve, ellos pusieron su confianza en las palabras de Ezequías y en el mismo Dios, pero más adelante vemos que hacen mucho más mal que las naciones que el Señor destruyó, que las naciones que el Señor juzgó. Entonces realmente esta fe que ellos pusieron en estas palabras no era una fe verdadera, no era una fe salvadora. Luego vemos el ejemplo de Herodes en el Nuevo Testamento. Herodes oyó el mensaje de Juan el Bautista, estuvo de acuerdo con el mensaje de Juan el Bautista e hizo muchas cosas. Podemos leer acerca de esto en Marcos 6:20. Pero cuando Juan se refirió a Herodías, tocó ahí una parte medular de Herodes, ¿verdad? Que lo llevó a endurecer su corazón y a no hacer caso completamente al mensaje del Evangelio. Entonces, aunque creyeron de una manera breve, aunque creyeron de una manera superficial, por así decirlo, ¿verdad? Su fe no era una fe verdadera, su fe no era una fe salvadora, era una fe hueca. Tenemos también el ejemplo en la parábola del sembrador, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo nos habla de los oidores, que la semilla cayó en terreno pedregoso. El Señor Jesucristo nos dice que estos creen por algún tiempo, dice Lucas 8:13. Y pues después se apartan porque sus semillas no tienen raíces, ¿verdad? Ellos no tienen una raíz en sí mismos, nos dice Mateo 13:21. Entonces, aunque pueden escuchar el mensaje y pueden poner fe en lo que el mensaje en sí les dice, esa fe no es una fe verdadera, no es una fe salvadora, no es una fe que los conduce a la salvación. Tenemos otro ejemplo, el ejemplo de Simón el Mago. Dice, leemos en la Escritura, ¿verdad? Hechos 8, 13, 21 y 23, nos habla acerca del relato de Simón. Dice, y aún Simón mismo creyó. Y después de bautizarse, mire, creyó y cumplió con las ordenanzas del Señor. Después de bautizarse, continuó con Felipe. Y Simón estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían.
Y era tal la fe de Simón que Felipe lo contó como un cristiano y lo admitió a los privilegios de todos los discípulos de la iglesia ahí en ese lugar. Pero un poco después el apóstol Pedro le dice a Simón: no tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios, porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Entonces cuenta de lo tremendo de este ejemplo, porque Simón mismo creyó, Simón fue partícipe de todas las actividades de la iglesia, participó de las ordenanzas del Señor y era contado entre los discípulos, era contado entre los miembros de esa iglesia. Los discípulos del Señor podían dar testimonio de que su conversión era verdadera, pero al final, dentro de su corazón, su fe no era verdadera. No llegó a dar los frutos dignos de justicia para testificar acerca de una salvación verdadera. Usted puede pensar que usted tiene una fe genuina, una fe salvadora, una fe verdadera, porque quizás el objeto de su fe es Cristo. Usted me puede decir, no, pero es que yo puse mi fe en Cristo. Pero tenemos que darnos cuenta que hay una falsa fe también que dice poner fe en Cristo. Como cuando leemos nosotros en Hebreos 6, del 4 al 6, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, que sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Vemos que hay unas personas que aunque dicen que se arrepienten, aunque dicen que ponen su confianza en Cristo y aparentan ser de verdad, al final ellos se apartan de esa verdad y se apartan de ese testimonio. Entonces esa era una fe falsa, evidencia que su fe no era realmente una fe salvadora. Otros pueden pensar que su fe es verdadera porque ellos prestaron atención a la palabra de verdad, al testimonio de verdad. Escucharon la predicación bíblica y eso trajo cambio a sus corazones. Pero aún la falsa fe tiene la capacidad para poder hacer eso, para escuchar la palabra del Señor. Y pues el mejor ejemplo de eso es nuevamente aquellos oidores cuya semilla cayó en terreno pedregoso que nos habla el Señor, ¿verdad? En la parábola del sembrador, en Mateo 13, 20 y 21. Y este verso lo vamos a ver varias veces en el desarrollo de lo que queremos enseñar como falsa fe. Pero fíjese que leamos nuevamente Mateo 13 del 20 al 21. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Oiga bien, esa es quizás la descripción de la manera en cómo muchos de nosotros nos sentimos cuando escuchamos la predicación de la palabra. Y podemos pensar que somos verdaderos creyentes y verdaderos discípulos y que hemos desarrollado una verdadera fe. Si nosotros únicamente tomamos esto como referencia para decir que tenemos una fe salvadora, de que escuchamos el mensaje y lo recibimos con gran gozo. Pero ¿qué pasa después de eso? ¿Qué pasa después de escuchar ese mensaje? ¿Qué pasa de experimentar ese gran gozo? Viene el verso 21 y nos dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces se da cuenta que uno puede pensar que tiene una fe verdadera, pero lo que sucede después con las pruebas, con las aflicciones, con la persecución o con las circunstancias adversas, va a llevar a evidenciar que nuestra fe, si nuestra fe es verdadera, si nuestra fe es salvadora o es una fe falsa. Es una fe falsificada muchas veces porque tiene todas las señales, tiene todos los distintivos de una fe verdadera. Pero lo que pasa después es lo que realmente determina si esa fe es una fe salvadora. Otros pueden pensar también que
por la manera en cómo nos preparamos para la venida del Señor y cómo nos mantenemos velando y orando para ese regreso del Señor, y anhelamos nuestro corazón anhela la venida de nuestro Señor. Pero podemos ver con los ejemplos bíblicos que también las personas que tienen una falsa fe también anticipan su corazón para la venida del Señor. Y el mejor ejemplo de esto lo vemos en la parábola de las vírgenes sabias y las vírgenes insensatas, en Mateo 25:7. Y dice, entonces todas aquellas vírgenes, todas, estaban anticipando la venida del Señor. Ahí estaban juntas las sabias y las insensatas. Y se levantaron y arreglaron sus lámparas, ¿verdad? Pero únicamente sabemos que las vírgenes sabias mantuvieron un remanente de aceite para velar y para esperar a su Señor. En cambio, las insensatas, pues, se durmieron. Ujú. Usted puede pensar que su fe es verdadera porque tiene gozo, pero nuevamente volvemos a la parábola del sembrador, Mateo 13, 20 y 21. ¿Verdad? Estas personas escucharon el mensaje con gozo, pero la fe falsa también tiene la capacidad de producir un gozo que no es duradero, un gozo que únicamente es temporal, pero que cuando vienen los momentos difíciles, ahí es donde se prueba si realmente era verdadero o falso. Y el asunto es más serio de lo que nosotros pensamos, mis hermanos. Porque ¿cómo podemos entonces saber si nuestra fe es una fe salvadora o no lo es? Esto es algo digno de ser considerado por todos los creyentes. Pablo exhorta a los corintios en 2 Corintios 13:5 y les dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Pablo exhorta a los corintios a que se examinen, a que miren dentro de sí, a ver si realmente están en la fe. Entonces, esta es una pregunta legítima que los creyentes nos debemos hacer constantemente. ¿Estamos verdaderamente en la fe? ¿Está Cristo Jesús en nosotros? ¿O estamos reprobados? ¿Es nuestra fe una fe falsa? ¿Cómo se desarrolla nuestra vida en el transcurso de nuestro caminar cristiano? Entonces, por estas razones, mis hermanos, es importante que nosotros aprendamos a conocer cuál es la verdadera fe salvadora. Porque puede haber una fe falsa que nos lleve a estar seguros de que nosotros somos salvos. Sin embargo, en nuestra vida no hay frutos de justicia que nos digan lo contrario. Amén. Amén. Gracias, pastor. Podemos escuchar cómo el camino de la fe falsa es un camino ancho, amplio, con muchos ejemplos en la Biblia de fe falsa. Ese es un tema bien importante para nosotros entender. Sí, realmente, si nosotros no conocemos a mayor detalle o con mayor exactitud lo que es la fe realmente, vamos a vivir pensando que la vida cristiana es bien fácil, la vida cristiana es bien bonita, la vida cristiana es bien relajada. Cualquiera puede caminar, cualquiera puede transitar por el camino de la fe porque no requiere mucho de nosotros. Pero realmente cuando nosotros nos podemos estudiar lo que implica tener una fe salvadora, ahí nos damos cuenta que el camino es angosto, que el camino es difícil y muy pocos entran por él. Muy pocos entran por él. Por eso, mis hermanos, una de las cosas bien graciosas que ocurren en el ministerio, ¿verdad? Es que la gente me dice a veces a mí aquí en el contexto de nuestro país que no le gustan las iglesias bautistas porque son iglesias que son bien poco concurridas. Únicamente
muy poquitas personas. Entonces yo le digo que a mí me alegra más eso, porque ¿de qué nos sirve una iglesia llena si los corazones están lejos de Dios? Si las vidas no reflejan en nada la teología que esa iglesia tiene, ¿verdad? Y pienso que desde este punto en adelante, nuestras iglesias están destinadas para ser, durante su ministerio aquí en la tierra, iglesias no multitudinarias, precisamente por eso, ¿verdad? Porque el camino de la fe salvadora es un camino difícil y no todos están dispuestos a pasar por él. La gente quiere una fe fácil, sin responsabilidad, sin rendición de cuentas, quieren entretenimiento y muchas otras cosas más que son ajenos a lo que la Biblia nos dice que es la fe verdadera. Y me parece interesante el punto que menciona, Pastor, sobre las iglesias, ¿verdad? Cómo las iglesias realmente que no enseñan una doctrina bíblica, están llenas, y las iglesias que realmente se dedican a enseñar la palabra de Dios están vacías, ¿verdad? Y tocando ese tema, yo creo que viene la siguiente pregunta. Queremos entender también cuáles son algunas de esas ideas comunes, pero erróneas, ¿verdad? Ideas comunes, pero erróneas sobre el significado de la fe en general, porque vemos, ¿verdad? Que todas estas iglesias que se llenan tienen estas ideas erróneas sobre qué es la fe y realmente lo promueven. Entonces, ¿cómo podemos saber cuáles son algunas de estas ideas? Claro. Es importante que para poder entender esto, ¿verdad? De estas, yo no dijera que son erróneas, sino que una mala concepción de la fe. Y son conceptos que impiden a la gente entender lo que la Biblia nos presenta a nosotros como fe, ¿verdad? Propiamente no están erradas porque sí se usan adecuadamente dentro de un contexto en el idioma español, pero no representan precisamente lo que nosotros queremos decir cuando decimos fe salvadora o cuando hablamos de fe. Entonces es importante que nosotros clarifiquemos cuáles son estas palabras, qué significan, para poder distinguir una de la otra, ¿verdad? En primer lugar, tenemos en el ámbito secular la fe como una actividad del intelecto, porque en algunos círculos filosóficos, en algunos círculos principalmente académicos y sociológicos, existe la palabra fe, pero para ellos no representa lo mismo que para nosotros es. Por ejemplo, algunos filósofos miran la fe como una actividad del intelecto. Y cuando la definimos así, la fe viene a ser como una persuasión de la verdad que es mucho más fuerte que una mera opinión. Es como que dijéramos una corazonada o una intuición, ¿verdad? Cuando en la ciencia se dan ciertos axiomas que trascienden a la lógica y que trascienden a la experiencia y a la percepción, entonces los filósofos, los pensadores, los académicos están dispuestos a pasar al plano de la fe, ¿verdad? Y decir que es esto, que es una persuasión de la verdad más fuerte que una mera opinión, como cuando decimos, mira, es que yo no lo puedo explicar, pero yo sé que sí es así. Yo sé que esto es cierto. Sí, correcto, ¿verdad? Es una certidumbre inmediata, es estar seguro en ese momento y esta certidumbre se adquiere de una manera intuitiva ante estos axiomas que la ciencia no puede explicar. Y varios filósofos consideraban esto de esta manera. Solo por citar algunos, están Locke, Hume y Kant, ¿verdad? Que definen la fe de esta manera. Y luego pasamos al ámbito, eso es en el plano secular, ¿verdad? Luego pasando al ámbito religioso,
Louis Berkhoff, que es uno de los teólogos reformados más reconocidos, ¿verdad? Su teología sistemática es una magnífica obra teológica, ¿verdad? Muy acorde a lo que es la teología reformada. Y Louis Berkhoff define 4 tipos de fe. Y creo que bajo estos 4 tipos de fe vemos nosotros las malas concepciones que el cristiano nominal o el cristiano cultural confunde con fe salvadora. Pero la primera es la fe histórica, que es una apreciación intelectual también, que carece de moral, carece de espiritualidad y que está basada en la tradición, está basada en la educación de una persona o está basada también en la opinión pública. Esto es cuando vemos nosotros la fe como una corriente ideológica o como una reseña histórica. Como cuando la gente dice, no, es que mi fe, yo persigo la fe Bahá'í o yo persigo la fe budista. Y esto es correcto verlo de esta manera, pero no cuando nos referimos a la fe salvadora, porque incluso la Biblia habla acerca de este tipo de fe histórica cuando vemos en Judas 1:3, que habla que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Habla de esa tradición, de esa corriente histórica, de esa línea de pensamiento que pertenece a un grupo de cristianos en particular, un grupo de personas en particular. Yo diría que aquí es donde recae la mayoría de los conceptos que las personas tienen acerca de la fe, ¿verdad? En esta corriente espiritual, tradicional, que proviene de la educación que le han dado en su casa y de la opinión que la gente tiene acerca de tal o cual tema religioso. Es común escuchar a las personas decir, ¿verdad? No, es que mi fe es una relación con Dios. O mi fe, la fe que me enseñaron mis padres es así y así, ¿verdad? Depende mucho, como le digo yo, de la tradición, de la educación y de la opinión pública. No sé si el hermano Mark quisiera agregar algo aquí a este aspecto. ¿O vamos bien? Estoy de acuerdo, pastor, que creo que estás diciendo tienes razón. Estaba simplemente pensando de dichos comunes que personas usan que son abajo de esta categoría, como declaro que Dios va a sanarte o un entendimiento de que fe es un tipo de poder. Creo que ese es bien peligroso. Sí. Fíjese que ayer me pasó algo bien, bien curioso. Tuve una discusión con en las redes sociales con una persona que pues es bastante, se siente identificada con la corriente LGBT. Y hablábamos, ¿verdad?, acerca de cómo Dios es un Dios santo y cómo Dios exige de nosotros un cambio de corazón, un arrepentimiento de nuestros pecados y muchas otras obras de justicia que evidencian nuestra salvación. Entonces la persona me decía, no, mi fe me lleva a mí a creer que eso no es así, que no tenemos que juzgar al prójimo y que tenemos que amar a las personas, amar a nuestro prójimo, así como a nosotros mismos. Eso es lo que me enseñó mi fe. Entonces yo le decía, ¿su fe a qué Dios obedece? Porque si obedece al Dios de la Biblia, realmente su fe está equivocada. Lo que usted aprendió acerca de los principios cristianos están completamente alejados de la verdadera fe en el Dios verdadero, en el Dios de la Biblia. Y ahí es donde vemos que las personas realmente no saben distinguir, ¿verdad? Sus opiniones, sus tradiciones
y su manera, su cosmovisión al definir este mundo, los lleva a realmente tener un concepto distorsionado de la verdadera fe bíblica, ¿verdad? Y esto pues cae dentro de esta categoría de la fe histórica, que es un concepto vacío de moral y de espiritualidad. La fe vista únicamente como una corriente de tradición, de educación y de opinión pública. Es lo que yo quiero. Luego tenemos la fe milagrosa. La fe milagrosa, este es aquel optimismo exacerbado que también se transmite dentro de un plano solamente intelectual y consiste en que este optimismo pueda persuadir la mente de que un milagro puede ser operado por una persona o a favor de una persona. Y quizás en algunos casos, cuando se da el milagro, ¿verdad? Puede que la fe salvadora acompañe esta fe inicial en esos milagros, ¿verdad? O puede de que no, puede de que no. Si nosotros le preguntáramos en estas alturas del siglo XXI a los cristianos, y este tipo de fe tiene lugar en la vida del hombre contemporáneo, pues dos grupos estarían a favor de eso. La Iglesia Católica Romana, ¿verdad? Que aún le pide a sus dioses, a sus imágenes y a sus símbolos santos por milagros, ¿verdad? Y también los pseudo-evangélicos, es decir, los predicadores de la prosperidad, toda esta gente de la nueva reforma apostólica, del movimiento Palabra de Fe, que promueven este tipo de fe milagrosa. Ellos estarían de acuerdo con que este tipo de fe tiene lugar en el hombre contemporáneo. Sin embargo, los cristianos más ortodoxos, ¿verdad? Como pues, los reformados, bautistas, presbiterianos, etcétera, estaríamos en desacuerdo, ¿verdad? Que esta fe es más un peligro para las personas que un beneficio. Entonces, pues al final del día, esta fe resulta ser una falsa fe, una fe por conveniencia únicamente, ¿verdad? Entonces es muy peligrosa y tenemos que realmente saber lo que hay detrás de todo esto. Luego tenemos la fe temporal. Esta fe temporal es una fe también por conveniencia. Resulta ser una fe hipócrita, una fe imaginaria. Aparece de manera temporal, como vemos. Nuevamente volvemos a aquel versículo de la parábola del sembrador, ¿verdad? De la semilla que cae en terreno pedregoso. Únicamente cuando todo está bien, ahí sí tiene fe, ahí sí tiene pues obras de justicia, ¿verdad? Pero cuando llega la prueba, cuando llegan los momentos difíciles, ahí se desaparece. Esto es como aquellas personas que cuando están muriendo, cuando están mal, cuando están en necesidad, sí están abiertos a poner su fe en Cristo y en su evangelio, ¿verdad? Pero luego se desvanece totalmente la fe cuando viene la prueba. Y la mejor referencia acerca de esto lo vemos nosotros en Mateo 13:20. Y por último, les dije que eran 4 tipos de fe, ¿verdad? Las que habla Louis Berkhoff. Tenemos la fe histórica, la fe milagrosa, la fe temporal y la última es la verdadera, la fe salvadora. La fe salvadora. Pero ya vamos a definir un poquito más ese concepto. No sé si tienen algún ejemplo. Tal vez un ejemplo es la doctrina de la palabra de fe y que la idea errónea que podemos usar nuestras palabras para crear una realidad, porque nuestras palabras tienen que podemos cambiar la realidad por medio de nuestras palabras. Creo que ese es un idea erróneo, es una aplicación o un ejemplo práctica. Pastor, no sé si tienes otro ejemplo. Sí, una de las cosas, ¿verdad? Volvemos al punto del optimismo
exacerbado, o sea, que se estira demasiado este optimismo, ¿verdad? De que Dios quiere sanarte y Dios quiere sanarte y Dios quiere sanarte para persuadir la mente de que este milagro va a pasar. Y cuando no pasa, cuando no sucede lo que estabas preparando, lo que estabas anticipando para que sucediera, lo que dicen estos falsos maestros no es que no tuviste suficiente fe, no tuviste suficiente fe, ¿verdad? Entonces caemos en ese grave error y en esa terrible mala concepción porque le quitamos o limitamos la soberanía de Dios. Dios es soberano y Él hace lo que Él quiere y muchas veces el mal que nos viene es la manera de Dios para tratar con nuestros pecados, con nuestros lejanías de Él, con la muerte de un ser querido. Nosotros reflexionamos, abrimos los ojos, volvemos al camino y Dios quita de repente del plan de nuestra vida, nuestro seguro de vida o nuestro bote salvavidas para que quitemos la confianza en ese bote de salvavidas y volvamos a la fuente única y verdadera de provisión y de bendición, que es Él. Entonces tenemos que aprender a ver la bondad de Dios, la misericordia y su propósito eterno, aún en medio de las dificultades, y saber de que nosotros no controlamos las cosas. Dios no debe nada y Dios no obedece a los dichos de nuestra boca. Dios es soberano y Él hace lo que quiere. Y la manera en cómo suceden las cosas es la manera en cómo Dios le da, como le dijera, cumplimiento a su plan y a su propósito eterno. Y nosotros tenemos que descansar en que lo que Dios hace es mejor que lo que nosotros podemos querer, desear o planificar. La misma Biblia nos dice a nosotros, ¿verdad? Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es de muerte. Entonces, tenemos que saber que quizás nosotros planificamos una cosa, pero el Señor tiene otra cosa en sus planes y Él usa todos los momentos difíciles, todas las situaciones de crisis para convertirlos, para darle cumplimiento al plan que Él tiene para nuestra vida. Y estar pensando que Dios tiene que hacer las cosas porque nosotros tenemos fe o porque nuestra enseñanza, nuestro trasfondo nos ha llevado a pensar que las cosas funcionan de esta manera, es verdaderamente un engaño, ¿verdad? No es una situación, al final no es una situación que es tan espiritual, sino que es una especie de manipulación sentimental y una especie de extorsión espiritual, ¿verdad? Sí. La que nosotros queremos hacer contra Dios. Pensamos que le podemos doblar la mano o que lo podemos hacer que Él vuelque su corazón a favor nuestro, a favor de nuestros deseos pecaminosos. Y no es así, ¿verdad? Sí. Y también considero que yo creo que lo que no estamos diciendo es que el cristiano definitivamente tiene la herramienta de la oración, ¿verdad? O sea, podemos pedirle a Dios y solicitarle a Dios, ¿verdad? Si es su plan y su deseo, que Él muestre misericordia, ¿verdad? Yo creo que ahí podemos tener un buen balance entre las dos cosas y decir Dios es soberano y Dios escucha nuestras oraciones porque no podemos también quitar esa verdad del mapa, ¿verdad? Pero necesitamos, considero yo, que entender el hecho de advertir, ¿verdad? Nuestra responsabilidad es advertir tanto a las personas que están viendo este video que se consideran creyentes, ¿verdad? Y cristianos verdaderos, que puede haber una blasfemia en contra de Dios y en contra de Jesucristo y el Espíritu Santo cuando utilizamos este medio para, como dice usted, ¿verdad, pastor? Manipular, querer manipular. Realmente nadie puede manipular a Dios verdaderamente, pero
querer manipular a Dios, y al final considero que dejamos en vergüenza al Señor, porque como decíamos, cuando no se cumple es esto que nosotros estamos diciendo, que si tú tienes fe, la persona puede mejorar y va a recuperarse y no va a morir. Realmente el que queda en vergüenza es el Espíritu Santo, el que queda en vergüenza es Dios, no nosotros. Le ponemos la culpa a Dios, ¿verdad? De por qué él no hizo eso, ¿verdad? Por qué Dios nos salvó y mostró misericordia. Y yo considero que ahí es donde debemos de advertir, ¿verdad? Y que tengan cuidado, ¿verdad? De caer en esto que es falso. Y Alex, no sé si, pero añadir otro ejemplo práctico de fe falsa rápido, porque yo sé necesitamos hablar del bueno. Sí, sí. Y un ejemplo malo es cuando pensamos de nuestra justificación, propia justificación, y cuando confiamos en nuestro propio arrepentimiento. Creo que esa es nuestra propia obediencia. Ese es bien común aquí en Guatemala. Cuando hablamos de evangelio con alguien y hablamos de pecado y preguntamos, ¿qué vas a hacer si estás delante de Dios con tu pecado? ¿Cómo tú vas a obtener perdón de pecados? Y la mayoría de la gente, tristemente dicen, voy a arrepentirme. Y su confianza no es en la obra de Cristo, solamente en la obra de Cristo. Su confianza en verdad está en su propia obediencia o una reformación moral. Y no está solamente en Cristo. Pues creo que otro ejemplo práctico de una fe falsa, que es religiosa, es la fe que en verdad es en nosotros mismos, en nuestras propias obras. Es una combinación, la gente piensa. Combinación de, sí, fe en Cristo, pero también en mi propia fidelidad a la iglesia o algo así. Sí, así es, ¿verdad? Y se convierte también en una fe hipócrita, una fe conveniente y una fe temporal, que únicamente es poner mi fe en el Señor porque no me quiero ir al infierno. Sí. Porque si voy a hacer este trámite porque es necesario tener este trámite y esta visa para no poder ir al infierno. Y esa es una completa falsedad, ¿verdad? Y obedece precisamente a eso, de que pues yo puedo tenerlo y yo puedo hacerlo porque yo soy bueno y porque yo soy justo. Y ahí sí estamos completamente apartados de la verdad. No es una fe verdadera, es una fe hipócrita. Pues queremos ahora pasar al lado positivo, al lado correcto, ¿verdad? Y saber cuál es esta definición de la fe salvadora, cuál es la verdadera. ¿Cuál es la definición de la fe salvadora? Bien, creo que nuestra Segunda Confesión Bautista de Londres nos da a nosotros una definición bastante completa de lo que es esta fe salvadora. Y me gusta mucho porque a diferencia de otras confesiones reformadas, nuestra confesión comienza diciéndonos que esta fe salvadora es una gracia, la gracia de la fe, por la cual los escogidos, no todas las personas, no universal, es únicamente los escogidos, reciben la capacidad para creer para la salvación de sus almas. Es la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones y ordinariamente se realiza por el ministerio de la palabra, por la cual y por la administración de las ordenanzas que son el bautismo y la cena del Señor, y los medios de la gracia, que es la oración y los otros medios que Dios ha designado, esa fe va en aumento y se fortalece. Así que la fe verdadera, esta fe salvadora, es más que un proceso intelectual, es más que un hábito que nosotros podemos tener, o es más que una tradición que nosotros heredamos de nuestros padres y de nuestros abuelos. La fe salvadora es un don que proviene de la gracia de Dios. Es un regalo de Dios que nos da la facultad para poder creer en el Señor Jesucristo
como nuestro Señor y Salvador y tener la certeza plena e inmediata de que su obra es suficiente. No necesitamos otra obra para alcanzar la salvación. Su obra es perfecta para pagar por todos nuestros pecados. Y este don, este regalo lo recibimos por el estudio sin adulteración de la palabra de Dios. Cuando nosotros venimos a este conocimiento espiritual produce en nosotros. Es como que si se traduce, ¿verdad? O se presenta públicamente con obras de justicia que resultan en la gloria de nuestro Señor. Eso es la fe salvadora, así en un ejemplo o en una descripción bien práctica. Considero que las 5 solas de la Reforma resumen esta gran verdad. Cuando hablamos de sola gratia, hablamos de que la fe viene por gracia, ¿verdad? La salvación viene a nosotros por la gracia de Dios. Sola fide, esa fe es única y al ser un regalo de Dios nos apunta hacia solus Christus, a que solo la obra de Dios puede librarnos del pecado. ¿Y cómo entendemos esta gracia, esta fe y este Salvador? Solo por la Escritura, sola Escritura. Y eso se manifiesta en obras en nuestra vida que resultan única y exclusivamente para la gloria de Dios. Soli Deo Gloria. Pero ahí en las 5 solas de la Reforma está bien resumido lo que es este proceso de la fe salvadora. Cuando nosotros leemos, volviendo al versículo con el que empezamos esta tarde, ¿verdad? Cuando leemos Hebreos, la definición catequística de la fe que nosotros leemos ahí, es decir, una definición bien categórica, bien específica, nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y después de que nos ha dado el autor de Hebreos esa definición tan toral, nos empieza a dar una lista interminable en ese capítulo de lo que esta fe significa. Nos da ejemplos de los patriarcas y nos da ejemplos de los santos escogidos del Señor en el diferente desarrollo del Antiguo Testamento. Nos dice, por ejemplo, por la fe Abraham creyó y le fue contado por justicia. Por la fe Moisés rehusó a ser llamado hijo de la hija de Faraón y caminó como viendo al invisible, nos dice ahí, ¿verdad? La fe salvadora no es una fe que se estanca, sino es una fe que busca crecer, como nos dice Hebreos 11:6, agradando a Dios y persiguiendo ser galardonados por Él, persiguiendo el galardón supremo, como nos decía Pablo, como le decía Pablo a los corintios. Entonces, si es una fe que busca crecer, va a buscar cumplir con los mandamientos y las ordenanzas del Señor y en la aplicación a su propia vida de los medios de la gracia, los medios que Dios ha dejado para que le conozcamos más y para que podamos crecer en santificación y en nuestras obligaciones y en nuestras responsabilidades para con Él. Porque de lo contrario, si esa fe no tiene ese crecimiento, si esa fe no va madurando, si esa fe no va incrementando y acercándonos hacia la estatura del varón perfecto, esa fe es una fe muerta. Y esto nos dice Santiago, ¿verdad? En Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, de esta manera yo definiría la fe salvadora. Viendo atrás en la historia, la definición de los reformadores, la definición de los editores de nuestra confesión en comparación con la fe de los patriarcas, la fe de los santos escogidos del Señor a lo largo del Antiguo Testamento,
no era una fe que estaba ahí solo porque sí, sino que era una fe que producía algo, producía obras de justicia, producía crecimiento en santidad, producía obediencia para la gloria de Dios. Esa es la fe salvadora. Sí, yo recuerdo que otra manera que los reformadores describieron la fe verdadera es usar la mente, el corazón, las manos. Ellos usaron frases en latín, pero no es necesario para nosotros repetir las frases. Ellos hablaron de las 3 divisiones de la fe verdadera, como conocimiento, convicción y confianza. Y ese es porque uso la ilustración de cabeza, corazón y manos para describir que necesitamos con confianza o conocimiento o la mente. Es necesario saber que Jesús fue una persona real. Necesario saber las verdades. Que Cristo murió en lugar de pecadores para nosotros tener fe en Él. Pero eso es insuficiente para nosotros simplemente creer en los verdades históricos. Necesitamos creer que que Cristo hizo en su vida de perfecta, su muerte perfecta en la cruz, fue para mí. Es necesario para mí creer que aplica a mi condición, que soy un vil pecador y yo necesito un Salvador y Él es el Salvador suficiente para mí. Y el último aspecto es la confianza. La confianza que es necesario para mí poner mi alma, mi vida en sus manos. Yo no puedo salvar a mí mismo por cualquier medio. Mi confianza es solamente en Él. Porque solamente tengo culpa, pecado, merezco la ira de Dios. Y es necesario para mí creer esta verdad, que soy un pecador y que necesito un Salvador. Y Él es un suficiente Salvador que tiene este ofrecimiento de Él. La buena noticia para mí es... Algo que quisiera yo añadir, Pastor Mark y Alex, es cómo se aplica esto en nuestro contexto, ¿verdad? Porque el desconocimiento de estas verdades hace que la gente tenga una práctica de fe errónea y muchas veces ridícula. Porque yo me he encontrado con personas que me dicen, no, yo puse mi confianza en Cristo allá en 1970. ¿Y qué pasó, hermano? ¿Y por qué no te estás congregando? ¿No perseveraste? ¿Qué pasó? No, es que estoy esperando que sea un mejor momento para mi vida. Estoy esperando que mi trabajo me permita poder tener un mayor compromiso con la iglesia, porque usted sabe que eso es algo que requiere pues, bastante enfoque o bastante compromiso, valga la redundancia, ¿verdad? Entonces, la gente piensa que hacerlo de una manera mecánica, ¿verdad? De una manera automática es equivalente a vivir una vida espiritual o una realidad espiritual. Y como ya pusimos la confianza en el Señor, ya entonces ahora ya no necesitamos hacer nada más. Nos vamos en automático al cielo hasta que el Señor venga. Y usted puede haber puesto su confianza en Cristo Jesús allá en 1970. Pero el que se haya apartado y que no haya perseverado en el camino de la fe, que su fe no haya recibido esa perseverancia, ese crecimiento, ese cumplir con los medios de la gracia y con las ordenanzas del Señor, es un indicio de que su fe no era una fe salvadora, sino que su fe era una fe falsa, una fe hipócrita, una fe temporal. Otra de las cosas es que yo he estado leyendo en estos días un libro muy interesante que se los recomiendo. Se llama Pecados Respetables, de Jerry Bridges. Y una de las cosas que a mí me llamó la atención de ese libro fue que el autor dice que los creyentes piensan que el evangelio
ya no se aplica para ellos. El evangelio es únicamente para las personas que no conocen a Cristo, las personas a las que necesitamos predicarle, y que como nosotros ya estamos aquí de este lado de la salvación, entonces ya el evangelio no es necesario para nosotros, sino que es únicamente para las personas que se pierden. Y como usted decía, Pastor Mark, todos los días necesitamos darnos cuenta que somos pecadores. Todos los días necesitamos venir al arrepentimiento. Por lo tanto, todos los días necesitamos el evangelio. El evangelio es igual de necesario para nosotros todos los días como lo es para las personas que se pierden. Aunque hayamos puesto nuestra confianza en el Señor y nuestra fe sea una fe salvadora, eso no nos exime a nosotros de la necesidad que tenemos de perdón de Dios diariamente y del evangelio para nuestra vida. Entonces, no tenemos que olvidar esas cosas. Si nuestra fe realmente es una fe salvadora, esa fe salvadora nos va a llevar una y otra vez de regreso a la cruz del Calvario, a crucificar nuestros pecados juntamente con Cristo y ser limpios por su sangre. Esa es la fe salvadora. Y pues entonces, solo para nuestra audiencia, para concluir, es que la fe es no solamente creer, ¿verdad?, que Dios existe, sino creer en la obra que Jesucristo hizo en la cruz, y creer también nuestro estado pecaminoso, nuestra depravación total, como somos incapaces de venir a Dios si no es por su gracia y por su misericordia. Queremos hablar también un poco, ¿verdad?, sobre, porque quizás algunos dirán, bueno, ¿y cuáles son sus argumentos para decir todo esto, verdad? ¿Qué pasajes de la Escritura hablan sobre estas cosas? Bien, algunas escrituras claves que nos enseñan a nosotros sobre la naturaleza de la fe salvadora son, por ejemplo, Efesios 2, 8 y 9. Se los voy a leer por acá. Efesios 2, 8 y 9. Un pasaje clásico, ¿verdad? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, vemos que la fe salvadora es una fe que procede de Dios, es un don de Dios, es un regalo de Dios, pero su naturaleza verdadera hace que desbordemos en buenas obras, que desbordemos en obras de justicia, produce automáticamente buenas obras. Y esto es importante que nosotros lo podamos clarificar, porque para los romanos, para la iglesia romana, es fe más obras. Sin embargo, la Escritura nos dice a nosotros que no es así. Es fe y únicamente fe, que es un don de Dios, y esa fe, si es verdadera, va a producir obras. Por eso es inconsecuente, es incongruente con la vida de un cristiano verdadero, que tenga fe, que diga que va a la iglesia, que escucha con gozo el mensaje, que participa de las cosas, pero que en su vida no hay frutos de justicia, no hay evidencia de un arrepentimiento, no hay tampoco obras, ese desbordamiento en obras de justicia, en ayudar a las personas en necesidad, en crecer en los medios de la gracia, en hacer todas las cosas que nos dice la Escritura que Dios espera de nosotros. Si tenemos la fe verdadera, la fe salvadora, esa fe se va a traducir en obras. La fe, que es un don de Dios, se desborda en nuestra vida y se traduce en la vida diaria, en la aplicación de esta fe, en buenas obras, en obras de justicia. Y esto pues está claro aquí en este pasaje. Otro pasaje bastante popular, Romanos 1:17. Y personalmente es uno de mis favoritos, porque cuando leemos nosotros Romanos 1:17, Pablo está citando una escritura de Habacuc 2:4. Dice,
Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y este versículo es bastante relevante para nosotros con nuestro acervo reformado, porque este es el versículo que contestó a Martín Lutero la pregunta: ¿cómo puede un hombre permanecer de pie delante del Señor? La manera en cómo el Espíritu contesta esa pregunta de Martín Lutero es con este versículo tan compelling, no sé cómo traducimos, tan poderoso, ¿verdad? Que nos arrastra tanto. Y le dice, cuando Martín Lutero le pregunta, ¿cómo puede un hombre permanecer de pie delante del Señor? La Escritura contesta, mas el justo por la fe vivirá. La fe salvadora nos ayuda a nosotros a poder ser justificados delante del Señor y a poder vivir una vida que le agrada a Él. No porque nosotros somos buenos, no porque nosotros somos gran cosa, sino que porque cuando Él nos mira a nosotros, mira el sacrificio de Cristo y eso nos hace aceptos delante de Él. Ese es un verso poderoso acerca de la naturaleza de esta fe salvadora. Luego tenemos Romanos 4, del 11 al 25, todo ese capítulo. Si usted lo quiere leer para darse cuenta, Pablo hace una exposición ahí tan tremenda de la naturaleza de la fe salvadora y lo que hace en la vida de un creyente. Tenemos también Romanos 10, 14, 17, que es el pasaje clásico que nos motiva a nosotros a la predicación del Evangelio y a la obra misionera. ¿Verdad? ¿Cómo oirán si no hay nadie quien les predique? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y luego Gálatas, que es un pasaje, es un libro bastante, es una carta bastante clara para contrastar la naturaleza de la fe contra las obras de la ley. Le aconsejo que pueda leer Gálatas 3, versos 6, 7, 11. Si se lo quiere leer todo, léalo todo, porque está hablando, ¿verdad? Pablo hace una exposición a los Gálatas para rechazar completamente la obra judaizante que estaba tratando de infiltrarse en la iglesia cristiana del primer siglo. Entonces, es su defensa aquí en Gálatas es muy importante para poder combatir esa tendencia que viene como por oleadas una y otra vez, queriéndose meterse una y otra vez en los cristianos para arrastrarnos de vuelta hacia las obras de la ley y apartarnos completamente de las obras de Cristo. Cuando nosotros leemos la carta a Timoteo, la carta de Pablo a Timoteo, Pablo exhorta a Timoteo y le dice que no caiga en el engaño y en la mentira de los falsos predicadores, hipócritas y mentirosos, que estaban tratando de hacer precisamente esto. Y les dice que la naturaleza de su sermón, la naturaleza de su enseñanza, que tiene como propósito llevarlos de regreso a las obras de la ley, tiene su origen en el seno demoníaco de Satanás y de sus espíritus engañadores. Entonces, cualquier persona que nos lleve a nosotros a apartarnos de la obra perfecta y suficiente de Cristo para que pongamos nuestra fe en los méritos de la ley o en cualquier otra obra que no tenga que ver con la suficiencia de Cristo, es un espíritu, es una doctrina de demonios, es un engaño de Satanás y tenemos que rechazarlo inmediatamente. Entonces en esto, pues Gálatas es bastante enfático. Yo diría que estos versículos nos muestran a nosotros un fundamento bastante sólido para poder entender la naturaleza de esta fe salvadora. Sí, considero que podemos decir que la fe no es, las obras de la fe no son
la raíz, sino el fruto, ¿verdad? Creo que esa es Así es. una buena ilustración. La raíz es la fe y el arrepentimiento en Cristo, y el fruto son las obras, ¿verdad? Y si el árbol que no dé buen fruto será cortado, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a seguir con la siguiente pregunta, que es, ¿cuál sería su consejo pastoral para alguien que no tiene fe salvadora? Para un incrédulo, en pocas palabras, ¿verdad? Creo que el desconocimiento o la ausencia de esta enseñanza y de esta verdad se viene o se deriva al mismo problema que había en la época medieval. El oscurecimiento de las escrituras, al ser reemplazadas por las tradiciones de hombres y por las prácticas supersticiosas. Todas las personas que desconocen la naturaleza de la fe salvadora se debe a que no leen ni estudian sus Biblias. Dependen de lo que les dice el pastor, de lo que les dice el hermano misionero o el discipulador que llega a su casa a darles la Biblia, pero no hay un compromiso personal con las escrituras. Porque si lo hubiera, definitivamente el Espíritu Santo lo llevaría hacia esa verdad escritural. Entonces, mi consejo es que estudie la Biblia. Pero yo me he topado con muchos jóvenes, principalmente de esta temporada o de este tiempo, que me dicen, pastor, pero yo he leído la Biblia 3, 4, 5 veces. Y yo no sé de qué es lo que usted me habla, que la Biblia va a cambiar mi corazón y que la Biblia me va a hacer diferente. Si yo la he leído 5 o 6 veces. Pero es que no se trata solamente de leer la Biblia y de tratarla como un libro más en tu archivo, en tu librero. La Biblia es la palabra de Dios. Y cuando te acerques a ella, tienes que acercarte con humildad, con reverencia, con mansedumbre, estar dispuesto a escuchar la voz de Dios hablando a tu corazón. Y cuando te acerques a ella, tienes que orar. Y cuando termines de leerla, tienes que orar también para que el Espíritu Santo pueda hablar a tu vida. Entonces, con esta premisa, tienes que acercarte a la palabra de Dios y estudiarla de manera sistemática, de manera profunda, con alguien que pueda también explicártela a la luz de la sana interpretación, de la buena interpretación. Cuando Pablo le da instrucciones acerca a Timoteo, acerca de cómo ser un buen ministro de Jesucristo, le dice, si haces esto, serás un buen ministro de Jesucristo. Entonces le dice que enseñe la palabra, que sea nutrido por la palabra y que persiga la buena doctrina. La palabra y la doctrina van juntas, porque si solamente lees la palabra, las herejías más grandes en la historia de la humanidad se han predicado con Biblia en mano. Entonces, aparte de la Biblia, necesitas tener a alguien que te enseñe la buena doctrina. Así que esas dos cosas van de la mano. Poder estudiar la Biblia de una manera sistemática para que tú puedas entender su contenido y puedas aplicarlo a tu Biblia. Sométete a esa buena enseñanza de la palabra de Dios. Despojémonos de tradiciones, no solamente tradiciones romanas, sino que tradiciones evangélicas también. El estar acostumbrado al servilismo de un apóstol o de un ministerio de una manera idólatra es sumamente perjudicial para la vida de una persona. Despójate de esas tradiciones y busca únicamente la palabra del Señor y ser enseñado por siervos que han sido preparados y que dedican su tiempo al estudio de la palabra con mayor seriedad y con mayor profundidad. Luego ejercítate en los medios de la gracia, en la lectura, en la oración, en la meditación también, en todas las cosas que Dios nos ha dejado para que nosotros podamos acercarnos a Él y crecer en nuestro conocimiento de Él. Congrégate en una iglesia bíblica. No busques una iglesia cerca de tu casa, dice Paul Washer, busca una iglesia lo más cerca de las Escrituras. Amén. Ya sea que te toque ir 2 horas de tu casa, ve a una iglesia donde se predique el verdadero mensaje de una manera expositiva.
de una manera seria. Luego, rodéate de personas que te animen a crecer espiritualmente. Si tu grupo de amigos te llevan a quedarte en casa el domingo para ver una maratón de Netflix, búscate nuevos amigos que te motiven a poder ir a la iglesia juntos. Cuando nosotros encontramos amigos en la iglesia, nos vamos a dar cuenta que la vida ministerial es más fácil de llevar y es mucho más bonito y más entretenido. Uno se siente desafiado, uno se siente animado y uno se siente también acuerpado por el calor de la familia de la fe. Entonces, eso tratamos nosotros cuando tenemos acercamientos con iglesias como Antorcha, más allá de lo que yo pueda sacar del hermano Mark, que las conferencias de Antorcha han sido una gran bendición para mi vida, ¿verdad? Más allá de eso, busco que seamos amigos. Porque si nosotros somos amigos, nosotros vamos a disfrutar más este camino de la fe. El tener comunión para nosotros no va a ser una carga, sino que va a ser algo espectacular, va a ser algo que nos edifica y al mismo tiempo nos hace sentir bien porque amamos a nuestros amigos. Rodearse de personas que teníamos a crecer espiritualmente es clave en poder tener una vida espiritual pues bastante fructífera. Entonces estos son los consejos que yo pudiera darte. Estudiar la Biblia de manera sistemática, someterte a la buena enseñanza de la palabra de Dios, despojarte de las tradiciones y supersticiones, ejercitarte en los medios de la gracia, congregarte en una iglesia bíblica y rodearte de personas que te animen a crecer espiritualmente. Yo quiero añadir aunque estoy de acuerdo con el consejo que dijiste, pastor. Y yo quiero simplemente animar a las personas que están escuchando a entender por qué nuestro ánimo ahora es leer y entender la palabra por medio de una iglesia sana, por medio de un estudio con detalle. Es porque tú necesitas ver dos cosas: tu necesidad y cómo Cristo es un suficiente Salvador para ti. Pues para todas las personas que están escuchando, tú necesitas ver los dos verdades, que tu necesidad y Cristo es todo lo que necesitas. Tú mereces la ira de Dios en tu pecado, pero Cristo vivió una vida perfecta, obediente. Él obedeció todos los aspectos de la ley y murió en la cruz de Calvario y tomó la ira de Dios en el lugar de todas las personas que tienen fe y confianza en Él. Pues estoy llamándote a seguir el consejo de Pastor Sheran y todo el tiempo buscar los dos puntos: tu necesidad y cómo Cristo es suficiente para ti. Él es el Salvador que necesitas. Y para el ánimo que tenemos para ti, tener fe, es buscar a Él, mirar a Él. Él es la persona que necesitas y necesitamos poner toda nuestra confianza en Él. Para finalizar, queremos hacer la última pregunta y es: ¿cuál sería el consejo para alguien que no está seguro si tiene fe salvadora? Es un poco diferente al anterior porque el anterior es para personas que no tienen fe, ¿verdad? Y este es para las personas que no están seguras, ¿verdad? Que con esta pues pequeña plática que tenemos están dudando de su fe, ¿verdad? Quiero llevarlo de nuevo a un versículo clave que tocamos en el desarrollo de todo este tema. Segunda de Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. ¿Verdad? Examinarnos a nosotros mismos si estamos verdaderamente en el camino de la fe. Probarnos a nosotros mismos si o es que
Pablo les dice, o es que tienen miedo ustedes, o no saben que Jesucristo está en ustedes, a menos que sean reprobados. Entonces abre ese espacio para esa interrogante, si realmente están en el camino o no lo están. Y si no lo están, consideren sus caminos y examinen. También Jeremías 6:16 nos dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. En el caso de Israel, ellos dijeron, no andaremos, ¿verdad? Entonces, que no nos ocurra lo que le pasó a Israel. Parémonos en los caminos, miremos hacia atrás, preguntemos cuáles son las sendas antiguas, cuál es el camino verdadero, cuál es el buen camino, y andemos por él. Y andemos por él. Eso es importante. Hasta que nosotros andemos por ese camino, entonces nosotros vamos a hallar descanso para nuestra alma. El descanso en nuestra alma es la salvación verdadera en Cristo Jesús. Así que el consejo es, considere sus patrones de comportamiento, si son congruentes con lo que la Biblia nos dice que es la fe salvadora. Si no lo son, entonces arrepiéntase de sus malos caminos, vuélvase a Dios de todo corazón. Ore a Él para que Él traiga sobre su vida la fe salvadora y fortalézcase en los medios de la gracia. Ese es mi consejo para usted, si usted considera que usted no tiene esa fe salvadora. Si no está seguro si su fe es una fe salvadora. Y me gustaría también añadir, porque lo estudiamos hace poco, ¿verdad? Sobre la llenura del Espíritu Santo. Y uno de los atributos es la sumisión, ¿verdad? Entonces, si tú quieres saber si realmente tienes el Espíritu Santo en ti, es necesario que tú te sometas a la verdad de la Escritura, ¿verdad? Y vivas esa verdad no solo en fe, sino en arrepentimiento, porque toda esta plática, la conclusión es, tú no puedes tener fe si no tienes un arrepentimiento genuino, y no puedes tener un arrepentimiento genuino si no tienes fe, ¿verdad? Y considero que es necesaria ambas. Yo quiero decir gracias, Pastor Sheran, por enseñarnos en esta tarde y a estudiar la palabra para comunicar este mensaje que tan claro e importante para nosotros. Es un privilegio para nosotros, una bendición. Gracias, Pastor. Muchas gracias, hermanos. La gloria sea para Dios, ¿verdad? Pues nuevamente reiterarles mi agradecimiento, el apoyo y el amor incondicional que nosotros pues sentimos por Iglesia Antorcha y por todos los hermanos que están allá, que son una parte importante de nuestra vida y de nuestro ministerio también. Pues como ya dijo Pastor Mark, le agradecemos a Pastor Manuel Sheran por estar con nosotros, nuestro invitado especial. Esperamos en Dios, ¿verdad? Que siga obrando en Iglesia Renacer, como lo ha estado haciendo hasta el día de hoy, ¿verdad? Y esperamos que este episodio haya sido de bendición para nuestra audiencia, que nos está viendo y escuchando, a quienes esperamos que esta doctrina de fe y todo lo que hemos platicado en este día haya sido para edificación y santificación personal, ¿verdad? Como siempre, les animamos y terminamos a seguir estudiando la palabra de Dios, ¿verdad? Ya que sabemos que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. También queremos recomendarles el libro que es El Evangelio según los Apóstoles por John MacArthur, el cual pensamos que puede ser de ayuda para entender y crecer respecto al tema de la fe salvadora y analizar el tema de hoy, ¿verdad? En este tiempo difícil de coronavirus, y sabemos que este libro puede ser de ánimo para todos ustedes y para sus vidas y para entender mejor cómo podemos poseer una fe salvadora. Entonces queremos terminar con oración. Si Mark podría terminar. Un gusto. Dándole gracias al Señor. Oremos. Nuestro Señor, gracias por ser digno de toda nuestra confianza.
Gracias por darnos el regalo de fe. Y aparte de sin tu gracia, aparte de tu gracia, no tuvimos la capacidad, no tuvimos el deseo seguirte y confiar solamente en tu persona y tu obra. Gracias por ser un gran salvador. Gracias por salvar Pastor Manuel Sharán. Gracias por tu obra en la vida de Iglesia Bautista Renacer. Y oramos ahora por nuestra iglesia hermana para ti bendecir esa iglesia y usar esa iglesia por tu propia gloria. Gracias, nuestro Señor, por ese tiempo para hablar de la fe, y en verdad queremos adorarte ahora y recordar cómo eres digno de toda nuestra confianza y fe. Amén. Amén.